Continuamos con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, psicólogo, que nos está dando unas luces muy bonitas, muy interesantes sobre la realidad de la persona humana como unidad de cuerpo y alma. La palabra clave acá es unidad. Hay una palabra que se parece mucho, que hablábamos con el licenciado, es la palabra que hoy se ocupa, pero que tiene un alto sabor ideológico, que es igualdad. El hombre y la mujer, se pide la igualdad del hombre y la mujer, pero el hombre y la mujer no somos iguales. Como dijera en cierta oportunidad un sacerdote, los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad y en valor como personas. Pero que vivan las diferencias, ¿verdad? Qué bonito. Que vivan las diferencias. El evangelista San Mateo en el capítulo 26, versículo 41 nos dice lo siguiente. En el contexto de Getsemaní, que es una de las instancias más sublimes del Señor, el evangelista pone en boca del Señor esta frase: velen y oren para que no caigan en tentación. Que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya el apóstol Pablo luego hará una apología de esta realidad en la que se establece desde el punto de vista de la revelación bíblica esa doble realidad, esa realidad del hombre como cuerpo y como espíritu, como alma. El hombre perfecto es Cristo. Y todos nosotros, como el pedacito que me mencionaba ayer de Efesios 4, del 11 al 16. Del 11 al 16. Del 11 al 16, nos dice que no nos tenemos que dejar llevar por vientos de doctrina, sino que tenemos que estar claros y caminar en la verdad de Cristo, que es camino, verdad y vida, hacia la madurez espiritual, hacia el hombre, hacia una imagen cada vez más perfecta del hombre, que es Cristo, imagen perfecta del Padre. Para hacer un consolidado, yo le comentaba a él, el concilio de Calcedonia, los primeros 4 grandes concilios de la Iglesia, 4 concilios ecuménicos, se desarrollaron en una época realmente caliente, en una época, llamémosle, muy interesante, en la que teníamos presentes a grandes gigantes de la fe. San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio, el martillo de los herejes. Teníamos muchas grandes lumbreras de la iglesia y habían grandes intereses económicos, grandes intereses ideológicos para hacer lo que siempre se ha querido hacer, licenciado, es hacer uso político del poder de la iglesia. Aquí nosotros lo hemos visto con el caso de Monseñor Romero, donde los discursos de Monseñor tratan de ser jaloneados para un lado y para otro. Calcedonia dice lo siguiente: esta es la declaración que hace el magisterio de la iglesia, y decía: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos, el Espíritu Santo y nosotros, que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, escuchen esta definición es formidable, Él mismo perfecto en la divinidad y Él mismo perfecto en la humanidad. Una cosa y la otra a la vez. Dios verdaderamente y Él mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre con respecto a la divinidad, y al mismo tiempo, este es el punto, y al mismo tiempo consustancial con nosotros respecto a nuestra humanidad. Él no solamente tomó la condición humana, sino que la asumió personalmente. Por lo tanto, este es la antropología cristiana que
perdurará hasta la segunda venida, hasta la parucía de nuestro Señor, donde nosotros afirmamos la santidad del cuerpo y la inmortalidad y la trascendencia del alma. Sin embargo, y aquí vamos a sacarle el jugo a nuestro invitado, existen, lo que mencioné en el segmento anterior, existen, según la definición del Papa Francisco en una exhortación apostólica que se las recomiendo, buenísima, que se llama Gaudete et Exsultate, ¿verdad? Él habla de los sutiles enemigos de la santidad. Y esta postura tiene dos grandes enemigos. Uno es considerar un espiritualismo desencarnado y el otro un materialismo ateo, ¿verdad? El gran pensador alemán, judío alemán, Karl Marx, en su trabajar intelectual, decía, sacaba de circulación la palabra liberación y la sustituía por la palabra emancipación. La liberación es ejercida por agentes externos, la emancipación es ejercida internamente. Y Marx decía que la emancipación por antonomasia es la emancipación de lo divino. Por eso el materialismo comunista es por esencia ateo, claro. ¿Verdad? Y esa es una postura, licenciado, que vemos hoy en la actualidad de manera solapada, ¿verdad? Un materialismo, vemos una juventud, vemos una gran cantidad de gente que viven sin importarle las consecuencias de sus actos. ¿Podría darnos hablarnos sobre el materialismo como contrario a la fe? Por supuesto, el materialismo, como lo dice, prioriza la materia. ¿En qué sentido? Que primero existe la materia y la separa completamente de la espiritualidad. Es decir, que lo que el hombre debe de tener conciencia es lo material. La materia es la primacía esencial. La materia precede al espíritu, no existe según el enfoque materialista, ¿verdad? La materia es increada y por la misma, ¿verdad?, puede ser sujeta de estudio desde el hombre. Cosifica a la persona humana, la hace, es realmente violenta en ese sentido, porque nos dice que solamente lo material es lo importante, ¿verdad? Y en esto hay mucha tendencia en los jóvenes sobre todo, a tener las cosas de marca, tú vales según lo que tienes, ¿verdad? Entonces sale el iPhone, ya no sé qué número es, ¿verdad? Y salimos corriendo los papás incluso a quererle comprar porque él tiene que estar, como decimos, en la onda. A la moda. A la moda. Salen los mejores zapatos y entonces el papá tiene que hasta dejar de comer porque tiene que comprarle ese zapato, ¿verdad? Entonces hay un influjo social que en inglés se dice peer pressure, ¿verdad? La presión de grupo, el peer pressure que dicen, que hace que siempre la parte material, claro, es lo que vemos, y dijéramos en el desarrollo psicológico, la parte operativa, la parte donde yo puedo tocar y ver, dijéramos que son de los primeros 5 o 6 años de vida del individuo, pues sí, yo aprendo tocando, el niño de 2 años aprende que algo es bueno comiéndoselo, saboreándolo, ¿verdad? Estamos en esa parte de las operaciones concretas. Y a eso yo voy a referirme a la primera parte cuando hablaba de que somos bots o somos robotitos, es que tenemos que trascender eso, ese conocimiento. Entonces, hay esa tendencia actualmente, tal vez no abanderado con un color o un símbolo político que identifique a este movimiento, pero lo podemos ver. No tomamos esa responsabilidad, ¿verdad? Que yo hago juego de esta palabra
no es así como se puede hacer la separación, pero yo siempre digo responder. Si yo pudiera dividir la palabra responsabilidad de esta manera, responder con habilidad, ¿verdad? Eso es responsabilidad. Muchos no tenemos esa responsabilidad y lo vemos tomando riesgos innecesarios, ¿verdad? Para la salud. Vemos incluso muchas familias decimos que no nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque no nos ha pasado nada y gracias a Dios no tenemos la enfermedad, y entonces yo tomo esos riesgos. De nuevo estoy dándole primacía a lo material. A lo material. Entonces es bien sutil, como dice nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, estos enemigos, esta materialidad, esto cosificar a la persona y en ese sentido hacerlo perder esa brújula, esa orientación tanto psicológica como espiritual. Psicológica, ¿por qué? Porque ahí creo que más de alguno de los televidentes debe haber tenido algún conflicto con su familia o con sus hijos, porque tal vez el presupuesto de la familia no nos alcanza y ya el chico quiere el último celular, ¿verdad? Y entonces se dan esos problemas. Hay chicos que se sienten rechazados si no tienen un celular de última gama, ¿verdad? Yo bromeo, dice, ando con mi Tamagotchi, ¿verdad? Porque pues no mucho me gusta la tecnología, no es que no me guste, pero nos cuesta. Nos cuesta. ¿Verdad? Nosotros somos de la época analógica. Sí, somos analógicos, es cierto. Estamos en otras líderes, pero yo creo que esa parte, como lo dice el Papa, sigue siendo una parte que hay que luchar, y nosotros como papás, como cabezas de familia, como madres, como padres, tenemos que estar constantemente recordándole y recordándonos que no solo somos materia, ¿verdad? Y si somos materia, pues recordémonos Génesis 2:7, que somos también una materia que hemos sido alentada con un soplo divino. Exacto. No, y es bien lo que él acaba de decir. Se me vino a la mente el caso del gobierno español. En España hay partidos de derecha y hay partidos de izquierda. Sin embargo, de derecha o izquierda, independientemente, todos apoyan la ideología de género. Ya no es una cuestión tanto de ideología política, cuanto de ideas de fondo, ¿verdad? De ideologías dominantes. Nosotros estamos hablando del materialismo como expulsión voluntaria o involuntaria, porque para muchos es involuntaria, de Dios y de lo divino, de la vida del hombre y de la vida de la sociedad. Y esta expulsión involuntaria o voluntaria de Dios de la vida del hombre fue denunciada en el siglo pasado en el surgimiento de los grandes totalitarismos que sacudieron al mundo, como el fascismo, el nazismo y en la actualidad la ideología de género, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo mártir luterano, ¿verdad? Cuya estatua monumental en la abadía de Westminster está a la par de la de Monseñor Romero, ¿verdad? O sea, para que vean quién es Monseñor Romero. Él lo dijo en su oportunidad, Bonhoeffer, enfrentando al nacionalsocialismo alemán a riesgo de su vida, y de hecho pagó con su vida, así es. Y lo dijo en una frase sublime que yo la tengo siempre en mis programas: Etsi Deus non daretur. Esa es la idea dominante en el mundo de hoy, vivir como si Dios no existe. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vemos que un pleno legislativo da por recibida una pieza de correspondencia para el aborto, y empezamos a ver el juego de los intereses de muchas lobbies, porque los lobbies gay y todos esos lobbies, si algo tienen, son recursos. Son recursos. Eso puede ser plenamente justificado desde posturas, entre comillas, muy racionales,
¿verdad? Poniéndonos casos particulares y todo. Lo importante de todo esto es que ese materialismo es en sí mismo una percepción, una visión diferente, una concepción distinta del hombre tal cual la iglesia lo presenta, porque ya no se ve al hombre como una sola persona, como la unidad de su cuerpo y de su alma. Unidad quiere decir lo que hablábamos hace un momento con respecto al Espíritu Santo. Yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Cuando usted va al cementerio a ver a sus seres queridos, usted no va a ver un recuerdo de su familia, va a ver los restos mortales de quien en vida fuera su papá, su mamá, su tía, su tío, lo que sea. No así como un perro. ¿Por qué? Porque el ser humano pervive, persiste, subsiste en su alma. Su identidad como ser humano subsiste en su alma y separado de su cuerpo por la muerte, duerme. Esa es la frase bíblica hermosa que aparece en toda la revelación. Cuando usted va a ver a su familia, si es su mamá, esa que está ahí no son unos huesos viejos, es el cuerpo de quien en vida fuera su madre. Y ese cuerpo, según nuestra fe cristiana y católica, resucitará en el último día. Por lo tanto, ese cuerpo es un cuerpo lleno de dignidad. Por eso, a la hora de ir al cementerio, vayamos con toda la dignidad, con toda la solemnidad a ver a nuestros seres queridos, los vamos a visitar. Nosotros cuando vamos con mi familia siempre hacemos un rosario pidiéndole a Dios misericordia, miserere, ¿verdad? Pero también, licenciado, está la cuestión opuesta, y es considerar que el ser humano, y aquí entra a batear nuestro querido amigo Platón, ¿verdad? Platón decía que en realidad el alma es inmortal. Yo le recomendaba al licenciado un libro que es muy bueno, se llama Fedón. El Fedón, se lo recomiendo también, es rápido, es un librito así, no es paquín, ¿verdad? Pero es delgadón, pero es rápido. Es una exposición usando el método socrático que hace Platón sobre la ejecución de su maestro, de Sócrates. Hace una exposición sobre la existencia del alma increíble, ¿verdad? Obviamente, en muchos aspectos, él todavía está en la oscuridad, pero su trabajo es sobresaliente, soberbio. Y para Platón, el alma humana tiene primacía sobre el cuerpo. El cuerpo para Platón no sirve. Y aquí, por ejemplo, vemos a todos nuestros queridos hermanos evangélicos que tienen un alto grado de platonismo, porque muchos consideran el cuerpo como algo despreciable, algo, llamémosle un término feo, pero que es un término correcto, desechable, ¿verdad? Yo hace poco le comentaba el que estuve hace un par de semanas en un funeral del papá de un pastor amigo mío, y él en su sermón dijo: nosotros no somos carne, dijo. Entonces dije yo, bueno, es su funeral, ¿verdad? Él puede decir lo que quisiera, pero eso realmente es una cuestión que no es doctrinalmente irreconciliable con nosotros. Nosotros somos cuerpo y somos alma. Y el considerar también, licenciado, que que el cuerpo no es importante. El caso contrario, ¿qué implicaciones puede tener en la psique de una persona? Bueno, así como somos cuerpo y mente, también mente con cuerpo, si no, ¿cómo existiríamos? ¿Cómo coexistiría esa visión? Y por otro lado, sería como en términos psicológicos, una disociación, ¿verdad? Y hay pacientes que suelen tener esto, sobre todo lo vemos con pacientes psicóticos que se pueden mutilar su cuerpo, pueden cometer, dijéramos, se cortan, viven hiriéndose,
como para tener realmente la visión si son o no son parte de ese cuerpo. Entonces, dijéramos que es un poquito difícil poder decir que solo, en el término psicológico, solo es la mente, porque la mente tiene un afiance en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo yo que también ahí ya pasamos a estos otros enfoques como el gnosticismo, ¿verdad? Que ya es solamente pensar en espiritualidad, una espiritualidad desencarnada, es decir, somos seres humanos y somos personas que tenemos un cuerpo y tenemos ese espíritu. Es decir, el espíritu, aunque es inmaterial, no lo podemos encontrar en esa mesa o en este florero, ¿verdad? Lo encontramos asociado con una persona que tiene mucha más trascendencia que un florero, que una cosa, ¿verdad? Y por eso es lo peligroso de estos enfoques que llegan a cosificar a la persona. No, y vamos a irnos a la segunda pausa con la frase que él acaba de decir. Nuestro cuerpo nuestro espíritu no está desligado, no está desvinculado y no está asociado, desasociado con el cuerpo. Eso tiene, y no podemos negar que tiene serias implicaciones, no solamente en la salud mental del individuo como tal, sino que también puede tener proyecciones en el tejido social, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar en la última parte. Vamos a tocar el tema sobre la unidad de la persona, en cuanto que una persona como ser armónico, puede armonizar lo que le rodea, pero también se da el caso contrario. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, no se vayan, ya regresamos.